Hay algo extraño en la forma en que hablamos del mundo. Diseccionamos a los baby boomers como si fueran especímenes de otra era. Analizamos a los millennials hasta el cansancio. Y a la generación Z la estudiamos como si fuera una especie completamente nueva, digna de documental antropológico. Pero en medio de todo ese ruido, existe una generación que permanece casi invisible, silenciosa, operando desde las sombras, no porque carezcan de importancia, sino porque aprendieron, hace décadas, que la visibilidad es peligrosa. Son tus compañeros de trabajo más competentes, los que resuelven crisis sin avisar, los que mantienen funcionando sistemas enteros, mientras otros reciben el crédito. Están en todas partes, sosteniendo estructuras, pero rara vez piden reconocimiento. Y tal vez ahí radica el problema. En un mundo obsesionado con la autopromoción y la sobreexposición, su estrategia de supervivencia se volvió su maldición. Schopenhauer escribió que la vida humana oscila entre el dolor y el aburrimiento, con breves intervalos de satisfacción que solo sirven para recordarnos lo que nos falta. Pero hay algo más oscuro en su filosofía. La idea de que el mundo no está diseñado para nuestro bienestar, que la realidad es fundamentalmente hostil, y que aquellos que comprenden esto temprano desarrollan mecanismos psicológicos muy diferentes. La generación X comprendió esto antes de cumplir 10 años. Crecieron en un vacío emocional estructural. Fueron los primeros niños masivamente abandonados a su suerte, no por crueldad, sino por necesidad económica. Regresaban de la escuela a casas vacías, sin teléfonos móviles, sin supervisión, sin redes de seguridad. Y en ese silencio diario, en esas tardes interminables esperando que alguien volviera, algo se instaló profundamente en su psicología. La certeza de que nadie vendría a rescatarlos. Esto no es nostalgia, es arquitectura mental. Cuando un cerebro infantil aprende que sus necesidades no serán satisfechas automáticamente, cuando descubre que el llanto no trae consuelo inmediato, cuando entiende que debe resolver problemas sin manual de instrucciones, ese cerebro se reconfigura, no por elección, por supervivencia. Y esa reconfiguración tiene consecuencias que todavía estamos empezando a comprender. Porque lo que ves en la superficie, esa independencia, ese pragmatismo, esa distancia emocional controlada, no es fortaleza natural, es blindaje. Es una armadura psicológica construida ladrillo a ladrillo durante años de contingencia brutal, donde cada error tenía un precio real, y ningún adulto llegaba a suavizar el impacto. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que esa misma armadura que los protegió durante décadas puede estar destruyéndolos lentamente desde adentro. Este no es un video para entretenerte con datos curiosos sobre generaciones. No es un ejercicio de nostalgia, ni un listado superficial de características. Lo que estás a punto de descubrir es una radiografía psicológica profunda de la última generación que creció completamente expuesta a la contingencia del mundo real, sin filtros digitales, sin algoritmos protegiéndolos de la incomodidad, sin la ilusión de que alguien más se haría cargo. Y eso importa. Importa porque estamos viviendo las consecuencias de su forma de pensar en cada espacio que ocupan. En tus trabajos, en tus familias, en la forma en que se estructuran las organizaciones. Pero nadie lo está nombrando. Nadie está conectando los patrones. Porque la generación X opera bajo el radar por diseño, y su psicología se ha vuelto invisible incluso para ellos mismos. Esto es la verdad interna. Aquí no buscamos lo obvio. No repetimos lo que ya escuchaste 1000 veces. Excavamos en las capas profundas de la psicología humana, donde se esconden los patrones que determinan por qué pensamos, sentimos y actuamos de la forma en que lo hacemos. Y la generación X representa algo crucial, el último punto de quiebre entre dos mundos completamente opuestos. Ellos son el puente entre la era analógica y la digital, entre la privacidad total y la exposición constante, entre la autosuficiencia forzada y la dependencia de sistemas externos. Y esa posición liminal los convirtió en algo psicológicamente único. Observadores permanentes que nunca se sienten completamente cómodos en ninguno de los dos mundos. Si te quedas hasta el final de este video, no solo entenderás por qué esta generación piensa y actúa como lo hace,
comprenderás algo más inquietante. ¿Por qué su forma de procesar la realidad puede ser tanto una ventaja adaptativa como una trampa existencial? ¿Por qué su independencia es también su mayor vulnerabilidad? ¿Y por qué, en el fondo, pueden estar cargando con un dolor que nunca aprendieron a nombrar? Porque Schopenhauer tenía razón en algo fundamental. No es el dolor lo que más nos destruye, sino la negación de que existe. Y la generación X aprendió a negar su dolor antes de que el dolor tuviera nombre. Arthur Schopenhauer construyó su filosofía sobre una premisa brutal: el mundo como voluntad. No como razón, no como progreso, no como diseño benevolente, sino como una fuerza ciega e insaciable que nos impulsa a desear sin cesar, sin propósito final, sin satisfacción real. Para Schopenhauer, la vida humana no está orientada hacia la felicidad. Está orientada hacia la supervivencia de la voluntad misma, y nosotros somos solo sus instrumentos temporales. Esto tiene una implicación psicológica devastadora. La mayoría de lo que llamamos felicidad es simplemente la ausencia momentánea de sufrimiento, un breve respiro antes de que la voluntad nos exija seguir adelante. Y aquellos que comprenden esto temprano en la vida desarrollan una relación radicalmente diferente con la realidad. No buscan la felicidad porque saben que es ilusoria. Buscan la competencia, la autosuficiencia, la capacidad de soportar lo inevitable sin desmoronarse. La generación X internalizó esta filosofía sin haber leído una sola línea de Schopenhauer. La absorbieron por ósmosis estructural, porque crecieron en un momento histórico donde las promesas de estabilidad se derrumbaban públicamente. Vieron a sus padres perder trabajos después de décadas de lealtad corporativa. Vieron matrimonios que parecían sólidos explotar en divorcios masivos. Vieron cómo las instituciones que prometían seguridad traicionaban esa promesa una y otra vez. Y esto no fue un evento aislado. Fue el telón de fondo constante de su desarrollo psicológico. La Guerra Fría, la amenaza nuclear. Adultos diciéndoles no pasa nada, mientras los entrenaban para sobrevivir al apocalipsis. La crisis del SIDA como recordatorio brutal de que la muerte puede venir sin advertencia. Crisis económicas recurrentes. Escándalos políticos que revelaban que las figuras de autoridad eran tan corruptas o incompetentes como cualquiera. Schopenhauer llamaba a esto el velo de Maya, la ilusión de que el mundo es racional, ordenado y justo. La mayoría de las personas viven atrapadas en esa ilusión, porque es psicológicamente más cómoda que enfrentar la realidad. Pero cuando el velo se desgarra temprano, cuando ves con tus propios ojos infantiles que las reglas pueden cambiar sin previo aviso, que la seguridad es una ficción, que nadie tiene control real, tu cerebro toma una decisión inconsciente: construir defensas más profundas o colapsarse emocionalmente. La generación X eligió las defensas, pero no las defensas neuróticas del boomer que se aferra a estructuras obsoletas, ni las defensas reactivas del millennial que exige que el mundo se ajuste a su incomodidad. Su defensa fue más sutil, más peligrosa: aceptar el caos como normalidad y construir competencia silenciosa como única protección confiable. Esto conecta directamente con lo que los psicólogos modernos llaman locus de control interno hipertrofiado, la creencia de que solo puedes confiar en tu propia capacidad, porque todo lo externo es inestable. No es cinismo, es realismo traumático. Es la conclusión lógica de un cerebro que aprendió, mediante repetición constante, que las promesas se rompen, que la ayuda no llega, que la única constante eres tú. Y Schopenhauer advertía sobre esto también. Cuando te vuelves demasiado autosuficiente, cuando construyes muros demasiado altos, cuando niegas la necesidad del otro, terminas atrapado en una soledad existencial que ninguna competencia puede resolver, porque al final, la voluntad sigue ahí, ciega, insaciable, exigiendo. Aquí está la verdad que nadie quiere admitir: la independencia extrema de la generación X no es una virtud, es una herida. Sí, son extraordinariamente competentes. Sí, pueden resolver problemas complejos sin supervisión. Sí, mantienen la calma en crisis donde otros colapsan. Pero todo eso tiene un origen oscuro que preferimos romantizar en lugar de examinar.
Fueron niños funcionalmente abandonados que tuvieron que desarrollar habilidades de supervivencia adultas antes de tener la estructura emocional para procesarla sanamente. Y esto genera una paradoja psicológica brutal. Por un lado, su capacidad de autosuficiencia los convierte en personas extremadamente valiosas en cualquier sistema. Por otro lado, esa misma autosuficiencia les impide acceder a una de las necesidades humanas más fundamentales, la interdependencia sana. La capacidad de pedir ayuda sin sentirlo como fracaso. La posibilidad de ser vulnerable sin experimentarlo como peligro mortal. Los estudios en psicología del apego lo confirman. Los niños que crecen en entornos de alta contingencia sin respaldo emocional consistente desarrollan lo que se llama apego evitativo. No porque no necesiten conexión, todos los humanos la necesitan, sino porque aprendieron temprano que buscarla solo trae decepción o dolor. Entonces construyen una fortaleza psicológica donde se dicen a sí mismos, no necesito a nadie, puedo hacerlo solo. Y funciona. Durante décadas, funciona, hasta que deja de funcionar. Porque el cerebro humano no está diseñado para operar en aislamiento emocional permanente. Necesita corregulación. Necesita espejos sociales. Necesita momentos de vulnerabilidad compartida que le confirmen que no está solo en el universo. Y cuando niegas eso sistemáticamente, cuando lo etiquetas como debilidad y lo entierras bajo capas de ironía y distancia controlada, algo comienza a pudrirse internamente. Los datos de salud mental lo muestran. La generación X tiene tasas más altas de ansiedad silenciosa y depresión no diagnosticada que generaciones vecinas. No porque sean más débiles, sino porque cargan solos, porque aprendieron que mostrar dolor es exposición peligrosa, porque internalizaron que pedir ayuda es admitir que fallaste en el único trabajo que importa, mantenerte funcional sin importar qué. Y aquí está la parte verdaderamente oscura. Muchos de ellos ni siquiera reconocen esto como problema. Lo ven como fortaleza, como realismo, como la forma correcta de navegar un mundo hostil. Schopenhauer diría que están completamente identificados con la voluntad de supervivencia, incapaces de ver que se convirtieron en sus propios carceleros. Porque cuando tu estrategia de supervivencia se convierte en tu identidad, cuando tu armadura psicológica se fusiona con tu sentido del yo, cuando no puedes distinguir entre quién soy y cómo me protejo, has perdido algo fundamental. Has perdido acceso a la parte de ti que todavía necesita consuelo, que todavía anhela ser visto, que todavía quiere creer que no tiene que cargar todo solo. Y esa parte no desaparece, solo se silencia, se entierra, se niega, pero sigue ahí, gritando desde el fondo, consumiendo energía psíquica en su esfuerzo por ser escuchada. Esto no es una crítica, es una observación brutal. La mayor fortaleza de la generación X es también su mayor trampa existencial. Y la mayoría morirá sin haber reconocido que estuvieron atrapados. Piensa en cómo se construye una identidad psicológica. No surge de la nada. Se forma en los primeros años cuando el cerebro está mapeando el mundo y decidiendo qué estrategias funcionan para mantenerte vivo y psicológicamente estable. Y para la generación X, ese mapeo ocurrió en condiciones muy específicas: ausencia de supervisión constante, alta exposición a consecuencias reales y un mensaje cultural implícito que decía, arréglate solo o fracasa. Esto creó patrones cognitivos únicos. Cuando llegas de la escuela y no hay nadie en casa, cuando tienes que decidir si hacer la tarea o ver televisión sin que nadie te supervise, cuando te caes de la bicicleta y no hay adulto que limpie la herida, tu cerebro aprende algo crucial. Eres responsable de tus propias decisiones. No en teoría, en la práctica diaria. Y esa responsabilidad temprana genera algo que los psicólogos llaman agencia prematura. La sensación de que debes controlar tu vida porque nadie más lo hará. Pero hay un costo oculto en esto, porque la agencia prematura sin respaldo emocional genera hipervigilancia crónica. Tu sistema nervioso aprende a estar constantemente alerta, buscando problemas antes de que ocurran, calculando escenarios de peor caso, preparándose para que todo salga mal. No porque seas pesimista por naturaleza, sino porque tu cerebro recibió entrenamiento intensivo en detección de amenazas durante años formativos. Y esto explica algo que confunde a generaciones más jóvenes.
¿Por qué la generación X parece tan cínica? ¿Por qué su primera reacción ante cualquier propuesta es señalar lo que puede fallar? ¿Por qué rara vez se entusiasman abiertamente con proyectos nuevos? No es falta de creatividad ni resistencia al cambio. Es estrategia de supervivencia basada en evidencia histórica. Han visto demasiadas promesas romperse, demasiadas estructuras colapsar, demasiados planes brillantes estrellarse contra la realidad. Schopenhauer llamaba a esto sabiduría pesimista, la comprensión de que la voluntad del mundo no se alinea con nuestros deseos y que aquellos que asumen lo contrario están destinados al sufrimiento. La generación X internalizó esa sabiduría antes de poder articularla. La vivieron en sus cuerpos, en sus sistemas nerviosos, en la forma en que sus cerebros procesaban la información. También desarrollaron una relación única con el conocimiento. Antes de Internet, aprender algo requería esfuerzo físico real. Tenías que ir a bibliotecas, buscar en catálogos de fichas, leer índices, esperar. Y ese esfuerzo generaba un tipo diferente de aprendizaje, más profundo, más integrado, más duradero. No podías hacer copy-paste de información. Tenías que procesarla, comprenderla, almacenarla en tu propia memoria. Esto creó una generación de autodidactas prácticos que aprendieron a resolver problemas con recursos limitados. Y esto se traduce en competencia técnica real. Pueden arreglar cosas, entender sistemas mecánicos, diagnosticar problemas sin manual de instrucciones, porque crecieron en un mundo donde si algo se rompía, o lo arreglabas tú o permanecía roto. No había videos de YouTube explicando paso a paso. No había foros donde preguntar, solo prueba y error, fracaso y ajuste, persistencia silenciosa hasta que funcionara. Pero esa misma autosuficiencia técnica reforzó el aislamiento emocional. Porque cuando resuelves todo solo, cuando nunca necesitas pedir ayuda para cosas prácticas, es muy fácil extender esa lógica a lo emocional. Si puedo arreglar un motor solo, también puedo procesar mi dolor solo. Si puedo aprender electrónica sin profesor, también puedo manejar mi ansiedad sin terapia. Si sobreviví a todo lo anterior sin ayuda, ¿por qué la necesitaría ahora? Y ahí está la trampa. Porque el dolor emocional no funciona como un problema mecánico. No puedes desarmarlo, limpiar las piezas y volverlo a armar. No tiene manual de instrucciones. No responde a la lógica. Requiere algo que la generación X aprendió a evitar. Reconocer que no tienes control, que necesitas al otro, que la vulnerabilidad es parte inevitable de la experiencia humana. Pero admitir eso significaría desmantelar décadas de armadura psicológica. Significaría reconocer que la estrategia que los mantuvo vivos emocionalmente durante la infancia ahora los está sofocando. Y esa es una verdad demasiado amenazante para muchos. Entonces continúan, funcionando, resolviendo, sosteniendo, mientras algo dentro de ellos se va apagando lentamente. Y aquí llegamos al punto donde todo converge, donde todas las piezas se unen en una imagen que nadie quiere mirar directamente. La generación X no es solo un grupo demográfico, son los últimos testigos, los últimos que recuerdan cómo era vivir sin vigilancia constante, sin registros digitales de cada error, sin la posibilidad de ser cancelados por algo que dijiste hace 10 años. Crecieron en un mundo donde la privacidad era la norma, donde los errores desaparecían con el tiempo, donde podías reinventarte simplemente mudándote a otra ciudad. Y ahora observan cómo ese mundo se extingue completamente. Ven a sus hijos crecer en un entorno donde cada momento está documentado, donde cada interacción deja huella permanente, donde la presión por performance público nunca cesa, y algo en su interior se rebela contra esto. No porque sean tecnófobos, muchos construyeron las plataformas digitales que usamos, sino porque comprenden visceralmente el valor de lo que se está perdiendo. La posibilidad de ser invisible, de fallar sin audiencia, de existir sin necesidad de justificarte constantemente. Pero no pueden transmitir esto a generaciones más jóvenes, porque suena a nostalgia, a resistencia al cambio, a en mi época era mejor. Y la generación X aprendió hace décadas que quejarse no sirve, que la realidad no se ajusta a tus preferencias, que o te adaptas o te vuelves irrelevante. Entonces callan, observan.
y cargan con el peso de ser puente entre dos mundos mutuamente incomprensibles. Schopenhauer escribió algo devastador sobre esto, que cada generación debe descubrir por sí misma las verdades fundamentales del sufrimiento humano, que no podemos transmitir sabiduría real a través del lenguaje, que cada persona debe experimentar el dolor directamente para comprenderlo, y la generación X está viviendo esa verdad en tiempo real. Poseen conocimiento crucial sobre cómo navegar un mundo hostil, pero ese conocimiento no puede ser transferido. Tiene que ser ganado a través de la experiencia directa, y esto genera una soledad existencial particular, porque saben cosas que otros no saben, han visto patrones que otros no reconocen, pueden predecir colapsos que otros consideran imposibles, pero expresar esto sin sonar paranoicos o amargados es casi imposible. Entonces aprenden un nuevo tipo de silencio, el silencio de quien ve venir la tormenta pero ya renunció a advertir a los demás. Y hay algo profundamente trágico en esto, porque su mayor contribución al mundo, su capacidad de mantener sistemas funcionando durante crisis, su competencia silenciosa, su resistencia psicológica, pasa completamente desapercibida hasta que falta. Son el soporte invisible que sostiene estructuras enteras. Y solo cuando se van, cuando se retiran, cuando finalmente colapsan bajo el peso acumulado de décadas cargando solos, solo entonces otros notan el vacío. Pero para ese momento ya es tarde, porque pasaron toda su vida aprendiendo que el reconocimiento no importa, que el trabajo bien hecho es su propia recompensa, que la visibilidad es peligrosa. Y ahora, en la segunda mitad de sus vidas, enfrentan una pregunta que no saben cómo responder. ¿Valió la pena? Toda esa autosuficiencia, todo ese blindaje emocional, todo ese silencio. Y la respuesta no es simple, porque los mantuvo vivos, los hizo competentes, los convirtió en sobrevivientes, pero también los dejó solos, emocionalmente aislados, cargando con ansiedades que nunca aprendieron a nombrar, procesando dolores que nunca se permitieron sentir completamente. Schopenhauer diría que este es precisamente el funcionamiento de la voluntad. Nos impulsa a sobrevivir, a adaptarnos, a desarrollar estrategias cada vez más sofisticadas, sin preguntarse nunca si esas estrategias nos hacen felices o nos destruyen lentamente desde adentro. Y la generación X está atrapada en esa paradoja, demasiado conscientes para creer en soluciones fáciles, demasiado resilientes para colapsar completamente, demasiado silenciosos para pedir ayuda, y demasiado responsables para abandonar todo lo que sostienen. Entonces continúan, porque es lo que siempre han hecho, porque no saben cómo ser de otra forma, hasta que algo, eventualmente, se rompe. Pero tal vez el error está en buscar cierre. Tal vez la lección más profunda de la generación X no es sobre fortaleza ni supervivencia, es sobre algo más oscuro y más real. La capacidad de existir sin resolución, de sostener contradicciones, de cargar con preguntas que no tienen respuesta, porque eso es lo que hicieron durante décadas. Crecieron en el punto de quiebre entre dos épocas, sin manual de instrucciones, sin modelos claros a seguir. Sus padres no podían guiarlos porque el mundo que conocían ya estaba desapareciendo. Y ellos no podían preparar a sus hijos porque el mundo hacia el que se dirigían todavía no existía. Están permanentemente suspendidos en el medio, sin pertenecer completamente a ningún lado. Schopenhauer habría reconocido esto como la condición humana en su expresión más pura, estar atrapado en el devenir constante, sin ancla fija, sin destino final, simplemente existiendo en el flujo de la voluntad ciega que nos impulsa hacia adelante sin propósito claro. Y la generación X no filosofó sobre esto, lo vivieron, lo sintieron, lo internalizaron tan profundamente que se convirtió en la estructura misma de su psicología. Y quizá eso es lo que más incomoda de ellos, que no buscan validación, no esperan reconocimiento, no necesitan que su dolor sea visto para que sea real, simplemente cargan con él, silenciosamente, eficientemente, como todo lo demás, porque aprendieron hace décadas que el mundo no se detiene para preguntarte cómo te sientes, que las cosas deben seguir funcionando independientemente de tu estado emocional, que tu trabajo es sostener, no colapsar, pero sostener tiene un límite,
Y nadie sabe cuál es ese límite hasta que lo cruzan, hasta que algo en el sistema interno finalmente cede después de décadas de presión acumulada. Y cuando eso ocurre en la generación X, ocurre silenciosamente, sin drama, sin advertencia. Simplemente dejan de aparecer, se retiran, desaparecen del radar como siempre supieron hacerlo, y el resto del mundo sigue girando, sin notar que una pieza fundamental del engranaje acaba de dejar de funcionar. Tal vez ese es su destino final, ser la generación que sostuvo la transición entre mundos y luego se desvaneció sin dejar marcas evidentes, sin monumentos, sin reconocimiento masivo. Solo el conocimiento silencioso de que hicieron su trabajo, que mantuvieron las cosas en pie cuando podían haber colapsado, que fueron el puente que permitió que otros cruzaran. Y quizá haya dignidad en eso, o quizá sea solo otra forma de negación, otra capa de armadura, otra manera de evitar enfrentar la pregunta más aterradora: ¿qué queda cuando ya no necesitas sobrevivir? ¿Quién eres cuando no tienes que ser competente? ¿Qué haces con toda esa independencia cuando finalmente entiendes que nunca fue libertad, sino aislamiento? No hay respuesta fácil, y la generación X no la buscaría aunque existiera, porque aprendieron hace tiempo que las verdades más importantes no se resuelven, se cargan. Si algo de lo que escuchaste en este video resonó contigo, si reconociste patrones en tu propia vida o comprendiste algo sobre personas cercanas que no podías explicar antes, entonces este contenido cumplió su propósito. Porque aquí, en La Verdad Interna, no buscamos entretenimiento superficial. Buscamos comprensión profunda. Exploramos las capas ocultas de la psicología humana que determinan cómo vivimos, sufrimos y existimos en un mundo que rara vez se detiene a preguntarnos cómo estamos realmente. La generación X representa algo crucial, el último registro vivo de una forma de existencia que está desapareciendo. Y estudiar su psicología no es nostalgia, es arqueología del presente. Es entender cómo se forman estrategias de supervivencia que funcionan durante décadas, pero que tienen costos ocultos que nadie calculó. Es reconocer que cada generación carga con heridas invisibles que moldean sus decisiones sin que ellos mismos lo reconozcan. Y esto importa para ti, independientemente de tu edad. Porque si perteneces a la generación X, tal vez este video te dio lenguaje para nombrar cosas que siempre sentiste, pero nunca articulaste. Si eres más joven, tal vez comprendiste por qué ciertas personas en tu vida operan de la forma en que lo hacen. Y si eres mayor, tal vez viste cómo las diferencias generacionales no son superficiales, sino psicológicamente profundas. Schopenhauer nos enseñó que la verdadera sabiduría no viene de acumular respuestas, sino de aprender a hacer mejores preguntas. Y eso es lo que hacemos aquí. No te damos soluciones enlatadas. No te vendemos fórmulas mágicas. Te mostramos patrones. Te revelamos mecanismos. Te entregamos herramientas para que pienses por ti mismo. Si este mensaje te aportó claridad, si sentiste que algo hizo clic en tu comprensión del mundo, considera dos cosas. Primero, apoya este video con un like. No por nosotros, sino porque el algoritmo necesita señales de que este contenido es valioso. Y así, puede llegar a más personas que necesitan escucharlo. Segundo, suscríbete a La Verdad Interna, porque esto no fue un video aislado. Es parte de una exploración continua sobre las verdades incómodas que moldean la experiencia humana. Y déjame preguntarte algo directamente. ¿Qué parte de esta reflexión tocó algo en ti? ¿Fue la idea del aislamiento emocional como estrategia de supervivencia? La comprensión de que la independencia puede ser una trampa. El reconocimiento de que cargar solo tiene un límite. Escribe tu respuesta en los comentarios, no porque necesitemos validación, sino porque estas conversaciones importan. Porque cuando compartimos comprensiones profundas, algo cambia. No dramáticamente, no de inmediato, pero algo se mueve. Aquí no prometemos transformaciones instantáneas ni respuestas definitivas. Lo que ofrecemos es más valioso y más difícil. La posibilidad de ver tu propia vida desde ángulos que no habías considerado, de entender por qué haces lo que haces, de reconocer patrones que operan en la oscuridad de tu psicología sin tu conocimiento consciente. Y esa comprensión, aunque incómoda, es el primer paso hacia cualquier cambio real. La generación X
Vivió atrapada entre mundos. Tú no tienes que repetir ese patrón. Puedes tomar lo mejor de su resiliencia sin heredar su aislamiento. Puedes desarrollar competencias sin construir armaduras impenetrables. Puedes ser autosuficiente sin rechazar la interdependencia humana. Pero solo si comprendes primero cómo se construyeron esos patrones. Y ese es el trabajo que hacemos aquí. Excavamos, analizamos, revelamos. Sin miedo a las verdades incómodas. Sin necesidad de suavizar el impacto. Porque la verdad interna, aunque dolorosa, es lo único que realmente libera. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las profundidades de la psicología humana, sin concesiones, sin atajos, solo verdad.